Hola, ¿cómo están todos? Hola, bien, ¿y tú? Oli. ¿Qué pasa, Alex? ¿Qué pasó, muchachos? Estamos transmitiendo en vivo nuestra primera clase de Active, bueno, no es la primera clase de Active Dharma, pero es nuestra primera transmisión. Jay, por favor, Es que estoy muy emocionado. sí, estás tan emocionado que en lugar de ser un pepino ahora eres un trasero, ¿no? ¿O qué es? Bueno, Sí, ya, sí, es un duraznito. un duraznito trasero, muy bien. Mira, pero si le quitaras la hoja, sí parecería como más trasero. Pero bueno, Perfecto. Bueno, pues la clase que tenemos, que nos pidió William, que no está aquí, ni modo, va a tener que ver el replay, es cómo ser pacientes ante la enfermedad de otros, ¿no? Ahora, hay que hacer una aclaración. Cuando digo enfermedad, estamos hablando en términos espirituales, o sea, enfermedad de las emociones, ¿no? De enfermedad, o sea, como de nuestra neurosis, con nuestro ego. No estamos hablando de algo de índole psiquiátrica o una enfermedad física. No, es enfermedad espiritual. Entonces, según el Buda, todos estamos bien enfermos. Bueno, antes de la Hmm. iluminación. Unos más que otros, ¿no? Pero esto quiere decir que algunos pues nos emputamos mucho, nos desesperamos, nos ponemos muy locos, muy impacientes, faltamos al respeto, mm, podemos estar enfermos de inseguridades, tener miedos muy fuertes, así como creer que uno no vale nada, que las cosas no salen bien, ¿no? En fin, ese es básicamente estar enfermo espiritualmente. A lo mejor tener un problema de celos, posesividad, eh, más o menos eso es lo que vemos. Y William decía, bueno, ok, sí, nosotros estamos enfermos, pero ¿qué hacemos? O sea, cuando queremos estar tranquilos, cuando no queremos encabronarnos así fuertísimo ante algo que está enfermo, o sea, que nosotros no somos el causante de la locura de alguien más, ¿no? William ponía el ejemplo de cuando vas, por ejemplo, a sacar la licencia o hacer un trámite en el SAT, ¿no? Y no sé, cuando vas a alguno de estos edificios de servicios públicos en donde te hacen esperar horas y ya que te toca te dicen, ay, no, te falta la copia tal, ¿no? Y llevas 4 o 5 horas esperando para que te pasen y no puedes sacar tu trámite, entonces eso hace que la gente se encabrone bastante, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, si te toca a alguien muy prepotente, pues como que te enojas, ¿no? Te emputas. ¿A alguien se le ocurre otra situación similar a esto que estoy describiendo? Se me ocurre cuando alguien no te comprende o más bien sientes que no te comprende Ujú. y tratas de explicarle, tratas de hacerle entender, tratas de expresar tus sentimientos y esta persona se cierra y solamente piensa lo que siempre ha pensado y no es capaz de tener empatía. Ajá, ¿no? Cuando ves que alguien está mal, ¿no? Y le quieres hacer ver o explicar y una necedad. Eso encabrona bastante, ¿no? Cuando hay una necedad muy fuerte, cuando está alguien ciego. Y eso es, o sea, revela que pues no lo hacen a propósito, simplemente no pueden ver. Esa justamente es una señal de que estamos hablando de una enfermedad y no necesariamente de eh, una decisión consciente. Ay, no, no voy a escuchar por mis huevos y se chingan todos, ¿no? No, no están así. Es un pedo de enfermedad, de que no tiene la capacidad de escuchar cuando alguien está explicando algo más. Y entonces, la pregunta de William es, ¿cómo le hago para no enloquecer
cuando la gente se pone así. Y regresamos a esta idea que hemos estado repitiendo una y otra vez en las otras clases, que es lo de las causas y condiciones. Y cuando hablamos de una enfermedad, pues hay causas y condiciones de una enfermedad también. Es lo primero que nos debe de ayudar a bajarle de huevos. O sea, ¿cómo le haces para pasar de una idea como este cabrón me quiere chingar a este cabrón no puede ser amable? ¿Cómo le haces para pasar, para brincar de esa perspectiva a esa otra perspectiva? Con todo esto que hemos platicado. ¿A alguien se le ocurre? Pues primero te das cuenta del entorno externo, ¿no? ¿Te das cuenta del entorno externo? Ok. Y descartas al personaje que estás empezando a utilizar en ese momento, porque el contexto es mucho mayor que el que solamente estás englobando en ese mundito de tu Ujú, encabronamiento. exacto. Eso es ver causas y condiciones, ¿no? ¿Sí lo ven los demás? Es decir, no mames, o sea, este güey está siendo muy prepotente, muy grosero conmigo, con los demás, porque hay causas y condiciones que lo obligan a ser así. Y se lo señalas y como dice Dolores, no hay forma de que lo vea, ¿no? Pero entender eso, que está todo condicionado, como lo vimos en la otra clase, o sea, que no hay forma de que sea de otra forma esta persona, eso es lo que nos ayuda, ¿no? Nos ayuda a brincar a la perspectiva más saludable en donde decimos, pues ok, ¿no? O sea, ¿cómo voy a emputarme o enloquecer yo ante algo imposible de cambiar, ¿no? De hecho, un sutra, hay un sermón muy famoso del Buda, no muy famoso, de hecho no es nada famoso, más bien es uno de los sutras que a mí me gusta mucho citar en las clases, eh, que tiene que ver, justo creo que el título es ¿Cómo reducir la ira? ¿Cómo reducir el coraje? ¿No? De hecho, se lo había pasado a William en el chat cuando estábamos hablando justo del ejemplo del SAT. Y eran 10 puntos. Hay una versión más larga de este sermón, pero en esta versión corta, que son 10 puntos, mmm, decía el Buda, cuando alguien me hace daño, para reducir la ira de esta persona que surge porque esta persona me está haciendo daño, hay que pensar, eh, me está haciendo daño, pero ¿qué esperaba? ¿No? Es lo que el Buda dice. Piensa, ¿qué esperabas que hiciera esa persona? En esa frase, pues hay un chorro de cosas. O sea, con la pregunta, ¿qué esperabas que hiciera el SAT? Entonces dices, no, pues yo esperaba que el SAT fuera así una maravilla de institución y me resolviera los trámites en 15 minutos, ¿no? Entonces el Buda dice, güey, ¿qué esperabas, no? Es imposible. La naturaleza del SAT es tardarse 5,000 años y hacerte dar un chingo de vueltas. Y en la licencia es igual, o sea, en todos estos servicios como, ¿qué más? Pagar la tenencia, verificaciones, no sé, todos estos trámites engorrosos, ¿qué esperabas? Neta. Sí, agilidad, pues no. A lo mejor si fueras extranjero, ¿no? Como le decía William. Pero nuestra causa o nuestro contexto es otro. Ahí, desde ahí tendríamos que partir. Pues sí, nosotros los mexicanos conocemos esto y sabemos que la naturaleza de las instituciones mexicanas son así. Si yo fuera, pues, no sé, bueno, a lo mejor gringo no, porque los gringos ya tienen una idea de los mexicanos, o sea, se nota bastante en las campañas, ¿no? Pero, y vean, o sea, no están tan errados, o sea, pinches
trompistas. En eso no. Yo creo que México, o sea, es verdad que tiene muchos pedos, ¿no? Como país, pero tal vez alguien que no tiene idea de cómo es México, ¿no? Que, no sé, venga de Europa o de otro lugar en donde las cosas fluyen mejor y llegan aquí y se topan con, o sea, estas necedades, con esta burocracia nauseabunda de México. Entonces, ahí sí es como, es muy desconcertante, ¿no? Entonces, diría el Buda, ¿qué esperabas? Pues a lo mejor sí. ¿Por qué? ¿Por qué le diría eso el Buda a un extranjero? Si se supone que el extranjero no conoce la naturaleza de los mexicanos. ¿Por qué creen? Que por cierto, sí, el Buda sí les diría, ¿qué esperabas? ¿No? Pero a lo mejor no es un ¿qué esperabas si México es así? ¿A qué creen que se refiere el Buda? Que ante lo desconocido no hay que tener expectativas. Más o menos. No, no es tal cual la razón por la cual el Buda dice eso, pero va por ahí. ¿A alguien más se le ocurre algo más? ¿Por qué el Buda dice, ¿qué esperabas? Aún si soy un extranjero y no conozco cómo es el SAT en México o cómo es la oficina de tránsito, la CETRAVI, no me acuerdo cómo se llama, Secretaría de Tránsito y Vialidades. La razón es que el Buda se la pasa enseñando que todo lo que somos, todas nuestras decisiones, toda nuestra voluntad surge a partir de causas y condiciones. Esa es una de las enseñanzas claves, o sea, nada surge por sí mismo. Entonces esto quiere decir, según la enseñanza del Buda, que la CETRAVI o el SAT no hacen las cosas por sus huevos o porque quieren, sino están totalmente condicionados. Sea México, sea Estados Unidos, sea Colombia, sea Alemania, en todos lados está todo condicionado. El ser humano está condicionado. Ok, hay algunos países en donde la oficina de impuestos funciona mejor que como funciona el SAT, pero es esperado que no se pueda cambiar porque todo está condicionado, o sea, que las cosas sean así, que haya apego. El Buda dice, el ser humano se apega porque está condicionado a apegarse. ¿Y por qué? Pues porque es ignorante, porque no está iluminado, porque no conoce cómo es la realidad, en verdad. O sea, no sabe que las cosas surgen de forma dependiente. El ser humano no sabe eso. Ahorita estamos hablando de ello y a lo mejor entendemos que las cosas surgen de forma dependiente, pero para vivirlo en carne propia habría que meditar muchísimo y verlo, ¿no? Y decir, ay, güey, o sea, sí, todo surge en carne propia, perdón, todo surge de forma dependiente y lo ves en carne propia y ahí es cuando cambia tu cognición, tu forma de ver las cosas, lo que decía el otro día. Y cuando eso ocurre, entonces el Buda dice, ah, ahí ya puedes esperar algo diferente de esa persona. Ya no va a ser alguien que se apega y que por lo tanto comete errores o se encabrona o es prepotente o es así de defectuoso. Pero mientras no pase eso, pues, lo esperado es que sí haya broncas y que sea como imperfecto y sea pegado y necio y grosero y que la gente sea agresiva, etcétera. Entonces el Buda dice, ¿qué esperabas? ¿Qué esperabas ante una comunidad de personas que no han despertado y por lo tanto están condicionados a ser lentos, a ser indiferentes a las demás, a no ser amables? ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Sí, o sea, el Buda dice eso. El Buda te dice, acuérdate que mientras la gente no se haya iluminado, lo esperado es que sean personas con un comportamiento nocivo.
Y en ese mismo sutra, como de 10 enunciados, al final dice una frase que para mí es como la mejor conclusión. Dice, uno no se altera ante las imposibilidades. Y eso para mí es brillante, porque si yo esperara que la pared se comportara como un líquido, entonces voy a sufrir, me voy a encabronar, porque no hay ni una sola pared que se comporte como un líquido, por lo menos una pared ya seca, ¿no? O sea que el concreto está seco, pero sí, o sea, si yo reconozco que es imposible que una pared en donde el concreto ya está seco no se va a comportar nunca como el agua, entonces, pues no me voy a alterar porque, pues digo, pues no, no puede, ninguna pared puede comportarse como agua. O sea, una pared de concreto, ninguna pared de concreto puede comportarse como agua. Entonces, cuando yo estoy consciente de esa gran verdad, no me altero, no es, no, o sea, no me pongo mal porque yo sé que, pues no, es imposible. No me enojo con la pared porque, pues no sé, o sea, yo no pienso que puede Sí, comportarse como agua. ¿Perdón? ¿Qué dijiste, Oscar? es absurdo. Es absurdo, exactamente. Entonces el Buda está diciendo, es absurdo que el Sat se comporte como un Buda, como Budas, ¿no? Todos los del SAT son Budas, ¿no? Y son súper buena gente y productivos y fluye todo y está todo armónico, ¿no? El SAT y hasta te da gusto de ir al SAT porque todos son bien amorosos, ¿no? Y dices, no, si esperas eso, pues, o sea, el Buda piensa que es absurdo. ¿Por qué? Porque México es así, porque es la naturaleza de México. Pero más allá, el Buda dice, ¿por qué? Pues porque el SAT está regido por seres humanos que no están despiertos. ¿Se entiende? Entonces, ante eso, ante esa realidad, ¿cómo te vas a encabronar? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven esto que les digo? ¿Les suena? Sí, tiene lógica y tiene razón, por supuesto, claro que sí. Solamente que cuando me imagino aplicando esto a mi vida, digo, ¿qué tengo que hacer yo para no esperar, para no imaginar, para no enojarme porque el resultado no es otro más que lógico? Y me incomoda un poco tratar de acallar mis esperanzas. Claro, eso que acabas de decir, Dolores, es súper, súper importante. No quiere decir que uno se tenga que callar las cosas, ¿no? O sea, si tú vas al SAT y no te resuelven, aunque ya hayas llevado todos los documentos y, no sé, a alguien no se le antoja darte tu trámite nada más porque le caes mal, que pues, obviamente puede pasar ante las circunstancias en las que vivimos Mm. aquí en México, sí tienes que decir, oye, dame el trámite que necesito o si no, pues va a haber consecuencias. O sea, sí tienes que ser asertivo. Lo que está diciendo el Buda es, el sutra dice, no te alteres ante imposibilidades. O sea, el sutra es para reducir la ira, no es para que te quedes callado. En ningún momento te dice, no, no digas nada, o sea, déjate, sé dejado, ¿no? Evita la violencia, no digas nada. No, es una perspectiva errónea, eso no es budismo, eso no es el Dharma, ¿sí? Sí, Entonces, hay que mm, reconocer que la enseñanza del Buda es así, sencillita. Para bajar tu ira, tu coraje, recuerda que es imposible que las personas sean saludables mientras no se hayan iluminado. O sea, es muy, muy raro que te vayas a encontrar a un Buda. Entonces, eso te ayuda a decir, bueno, pues no van a actuar diferente, ¿no? No me voy a alterar ante imposibilidades. Pero eso no quiere decir
que no diga, oye, por favor, haz tu trabajo bien, ¿no? O dame el trámite, o oye, necesito que me hables diferente. Y cuando estamos hablando de alguien que es muy cercano a nosotros, nuestra pareja o un familiar, ¿no? Y está siendo muy agresivo con nosotros, a lo mejor podemos recordar que no puede ser de otra forma porque no está iluminado, porque no ha ido a terapia, porque no ha trabajado nunca con su persona y dices, no, pues ¿cómo va a ser alguien saludable? No, su comportamiento, lo que es esperado es que actúe de una forma muy loca, muy agresiva. Entonces no me enojo, o por lo menos eso me ayuda a no enojarme tanto, pero de todas maneras le digo, oye, no me trates así, ¿no? No voy a permitir eso. Ah, no puedes dejar de hablarme agresivo, pues entonces hablamos luego, ¿no? Si quieres, pero bien. Entonces marcas un límite. Marcar un límite y ser asertivo también es practicar el Dharma. O sea, reducimos la ira, seguimos siendo asertivos y seguimos marcando un límite, ¿no? Eso es practicar el Dharma. Sí. No es como que la injusticia continúe, ¿no? Y Pero dime, tampoco vamos a poder tomar la perspectiva de voy a llegar a la defensiva sabiendo que sus causas y condiciones los ponen en ese contexto, ¿no? Que no voy a esperar nada de eso y, o sea, no voy a esperar nada ágil, nada rápido, no voy a esperar, y si tú quieres, igual un buen trato, pero tampoco se trata de llegar con la espada desenvainada porque vengo a echar madrazos, porque ya sé cómo son aquí. justamente porque ya sabes cómo son ahí, no tienes por qué ponerte loco, o sea, sacar la espada, ¿no? Justo es eso lo que estamos diciendo. Porque ya sabemos cómo son, ¿a qué me voy a poner loco? Y si se ponen bien pendejos, pues de todas maneras digo, oye, pues ya te traje todos los papeles, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿No? ¿Qué necesitas? O vengo mañana o qué, ¿no? No sé. Desafortunadamente a lo mejor se tiene que recurrir a algo tan pinche como la mordida o algo así, pero bueno, buscas, ¿no? El punto es que sí empiezas a decir, aquí están los documentos, ¿qué sigue? ¿No? Incluso igual y hasta si uno no viene a la defensiva, pues el trato es bien diferente de los enfermos hacia nosotros, porque detectan que Mm, no son que no somos una amenaza, ¿no? sí, Como correcto. cambia un poco el chip, ¿no? Jay. Perdón, Es, es que me piqué con algo. Entonces, Ujú. Ahora, hay otra cosa que por ahí mientras te estaba escuchando, Dolores, que se me vino a la mente, no sé si también ibas por ahí tú, pero, ok, está la clase, está el sutra, está la lógica de todo esto, lo entiendes perfecto, y tú sales a la calle, y es más, lo van a ver, ustedes van a continuar su vida, o sea, después de esta clase, y va a pasar algo así bien pinche culero en algún lugar, o sea, alguien se va a poner bien loco, bien agresivo y se van a enfurecer. Yo hasta la fecha me sigo enfureciendo todavía cuando me topo con algo así de enfermo, ¿no? Y dices, bueno, ¿y ahí qué, no? O sea, ya pensé lo que dijo el Buda y de todas maneras mi cuerpo y mi mente es así como, "Arr", ¿no? O sea, te encabronas, ¿no? Entonces, ¿qué hago, no? Bueno, pues ahí la invitación justamente es, hay que tirarle al despertar, por lo menos a llegar a los niveles del Bodhisattva, al primer nivel del Bodhisattva. Se supone que son 10 niveles. ¿Se acuerdan de lo que es un Bodhisattva? No, 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 perdón. está bien, no importa. El Bodhisattva es alguien que ya tuvo un despertar, ya tuvo como un vistazo de la verdad, de, de cómo es la realidad, ¿no? Y por lo tanto entiende cómo es la enfermedad y cómo se abandona la enfermedad
y entonces empieza su sendero hacia la iluminación. O sea, en ese momento como que dice, ok, ya sé para dónde. Y en ese sendero empieza a mejorar muchísimo, muchísimo, ¿no? O sea, no es como que alguien está súper enfermo y de repente le cae el 20 y se vuelve un Buda al día siguiente. No, hay todavía un proceso. Entonces, alguien que todavía no es un Buda, pero que ya va camino hacia la budeidad, se le llama Bodhisattva. Este, o sea, empieza a ser una persona muy compasiva, muy abierta, empieza a preocuparse por los demás y no nada más por sí mismo. O sea, es alguien que empieza a cultivar una perspectiva desinteresada, genuinamente. Entonces, hay que tirarle a eso, porque cuando le tiras a eso, pasan dos cosas. Una, te encabronas menos porque empieza a cambiar aquí tu cognición, tu forma de percibir, o sea, ya hay un cambio, no es conceptual, o sea, sí es en carne propia esto que está cambiando y eso te permite enojarte cada vez menos y por otro lado te vuelves una persona muy saludable, o sea, persona con la que te topes, persona que vas a beneficiar porque no eres un problema para los demás. Entonces, si me preguntas, ay, pues ¿cómo le hago para no encabronarme? Pues vamos a tirarle a una transformación, justamente, que no se quede todo en palabras, ¿no? Pero bueno, ese sería más o menos, ¿no? Algo que, una respuesta a una duda que no hiciste, Dolores, pero que se me vino ahorita a la mente. ¿Cómo le haces para no encabronarte, aún entendiendo todo esto que el Buda enseña, con la práctica? Meditando, llevando a la práctica este entendimiento de la originación dependiente, de que la gente está condicionada, que las cosas están condicionadas. Luego lo vamos a ver en práctica. Ahorita es una clase nada más, ¿ok? Pero es por ahí. Muy bien. Para no hacer más largo esta clase en vivo, esta primera clase en vivo, ¿alguna duda, comentario extra sobre este tema? ¿Cómo ser paciente o cómo reducir la ira ante comportamientos nocivos de otras personas? Podría ser, bueno, en mi caso, eh, esperar lo mismo. ¿Cómo hacer para yo esperar lo mismo? Simplemente cambiando mi perspectiva de las personas o más bien cambiando yo. O sea, lo que tengo que cambiar es mi perspectiva o cambiar yo para ir al camino del Bodhisattva. Pues es las dos cosas. De hecho, si cambias la perspectiva, cambias tú a fuerza. Por lo menos si cultivas la perspectiva budista, o si cambias tu perspectiva según las enseñanzas del Dharma, o sea, no hay forma que no cambies tú así profundamente. O sea, estás diciendo que no hay manera en la que no entienda la realidad una vez habiéndola vista y que eso me cambie. O sea que, Que el conocimiento de este camino y ujú, de ver las cosas ya de otra manera, ujú, no va a haber manera o no va a haber mm, paso atrás ujú. para yo poder permanecer como era antes. O sea, ya te cambia Exactamente, definitivamente. exactamente. Digo, o sea, vas a ver, vas a tener el vistazo, esa primera, así como esos primeros despertares, y vas a decir, "Ah, ya entiendo un poco más, ¿no?" Y ahí todavía, o sea, sí hay una etapa en la que, pues, puedes irte al hoyo todavía, o sea, si tu karma es muy fuerte, igual, y pues todavía, no sé, cultivas hábitos nocivos muy fuertes y retrasas tu sendero y pierdes la perspectiva y, o sea, una enfermedad espiritual puede arruinarte por completo. O sea, sí hay una etapa en la que ves, o sea, tienes despertares y si no te pones las pilas, pues, o sea, se corrompe todo otra vez. Pero la verdad es que cuando lo ves, o sea, no te lo puedes sacar de la cabeza. O sea, es como decir, o sea, llevamos toda nuestra vida siendo muy, muy nocivos de una forma muy absurda y y acabo de ver que hay otra alternativa. O sea, lo que vas a querer es la otra alternativa. Digo,
si no quieres sufrir, ¿no? O sea, entiendes que cómo surge el sufrimiento y dices, no, ya no quiero esto, ¿no? O sea, yo quiero dejar de sufrir. Y entonces después, cuando continúas buscando eso y te vas por esa vía, sí llega un punto en que no hay vuelta de hoja. Es, o sea, irreversible este cambio. ¿Sí? Para mí, mejor, ¿no? Sí, me alegra mucho saber eso. Pues sí, sí, en mi caso yo tengo el historial este de adicciones, ¿no? O sea, qué bueno que es irreversible, o sea, que ya no existe la posibilidad de que recaiga en una adicción, por ejemplo, ¿no? Muy bien, ¿otra duda o comentario antes de que terminemos? No, pues nada más es como, ahora sí que complementando todo este asunto, es como si conectáramos con el punto inicial de lo que también nos dicen los textos como el Dhammapada, ¿no? Que todos los estados pues, encuentran su origen en la mente, todo empieza de ahí, ¿no? De Ujú, ahí parte. así es, Entonces, si tomamos en cuenta eso, si nos ponemos en ese que es el punto, ahora sí que el mero mero inicial, pues ya lo demás nos empieza a caer un poquito más claro. exacto. Sí, no, Porque lo de que ahí es, comenzamos a armar el contexto, comenzamos a armar el personaje, comenzamos a armar todo este pedo, pero pues aquí pero todo surge desde mi mente. justamente cuando te vuelves un bodhisattva, cuando tienes esos despertares o te vuelves un, lo llaman stream winner, alguien que entra en el torrente del Dharma. Es que hay varias perspectivas, ¿no? Luego vamos a hablar de eso. Cuando entras en el torrente del Dharma o te vuelves un bodhisattva, ves cómo se forman los personajes, cómo se forman los mundos, lo ves, ¿no? Entonces, eso es lo que hace toda la diferencia. Ahí es cuando dices, ay, no, o sea, ya no quiero vivir de una forma nociva, quiero vivir bien. Es eso, ¿no? O sea, la teoría cuadra, ¿no? La enseñanza cuadra. Sí, claro que cuadra. Entonces, pues, es la invitación, amiguitos. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. No voy a hacer esta sesión más larga porque estamos en vivo, pero nos vemos el jueves para nuestra meditación guiada. Para los que se unieron, si es que hubo, creo que nada más unos minutos estuvieron y ahorita ya no hay nadie, ¿no? Pero los que vean en repetición, perdón, de esta sesión, los martes tenemos la clase a esta hora, a las 8:30, hora de la Ciudad de México, y los jueves a la misma hora tenemos nuestra práctica guiada de meditación para los que nos quieran seguir en vivo. Y si si quieren recibir estas sesiones, porque todas estas sesiones las grabamos, se pueden suscribir ahí en Active Dharma, justo en la sección de podcast, para que les llegue a su correo. Muy bien, pues muchas gracias a todos y pues descansen. Nos vemos el jueves. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias, Alex. Gracias. Cuídense, Gracias. muchachos. Bye. Bye.